Entonces esos temas son los que vamos a tratar de cubrir durante el desarrollo de este periodo y después vamos a empezar a trabajar con se le conoce como una API-REST. Quiero enseñarles cómo funcionan, cómo se crean las API-REST conectados directamente a una base de datos. La idea no es solamente aprender bases de datos, sino que la idea también es incorporar algunos elementos que reciban ya en el proceso de programación de código, de creación de código para la implementación de la base de datos como tal. Eso es lo que vamos a aprender, en ese caso en el tercer periodo más o menos. Entonces empecemos a trabajar el día de ahora con Mongo. Vamos a entrar a Mongo SH. Y por el momento, el día de ahora vamos a trabajar con la base de datos School. Vamos a empezar a trabajar con la base de datos School. En la base de datos School vamos a empezar a trabajar con la parte de las definiciones de índices. Pregunto, ¿cuál es la utilidad de la que ustedes ya saben que sirve para qué se utilizan en este caso los índices? Ustedes vieron bases de datos 1, 2, 3 creo yo, entonces ya tienen una noción de diferentes tipos de bases de datos. ¿Para qué se utilizan los índices en la base de datos? ¿Cuál es la utilidad que tienen los índices? Es como la llave primaria, por ejemplo, es un índice. Es un índice de llave tipo llave primaria. Pero ¿para qué se utilizan en este caso los índices? Y ese es un tipo, la llave primaria. Pero también existen índices normales, en este caso cuando estamos trabajando con MySQL, SQL Server o Oracle, por ejemplo, existen los índices normales, existen los índices únicos, también existen los índices geoespaciales, entre otros. Pero ¿cuál es la utilidad de los índices? Encontrar registros de manera más rápida, porque ya aprendimos cómo podemos hacer para buscar información. O sea, en mi caso de acá, por ejemplo, estamos en la base de datos School. Estamos en la base de datos School y vamos a ver, vamos a poner vamos a poner un registro, le ponemos find one y por ejemplo ahí tenemos a Juan José. Si yo quiero encontrar a Juan José, ustedes saben que le pueden colocar db.usuarios.find
find, por ejemplo, usamos el comando find, y dentro del comando find colocamos en ese caso los nombres y lo que queremos buscar, que en ese caso queremos buscar a Juan José. O sea, esa es la manera más práctica de poder buscar, en ese caso, un documento donde coincida justamente con el nombre de Juan José. Ahora, el problema que tenemos con esto es que esta búsqueda que realizamos en ese momento, lo que hace MongoDB es ir a leer toda la colección. Empieza a leer documento por documento, desde el primer documento hasta el último documento, y ahí va comparando si coincide cada uno de ellos con el nombre de Juan José. Y nos va devolviendo aquellos que coinciden. Pero se imaginan, bueno, aquí va a ser rápido. Si yo en ese momento le doy un enter, van a notar que la información no la muestra súper rápido, ya apareció Juan José. Pero porque solamente tenemos como 5, 6 o 7 documentos, creo yo. O sea, no tenemos demasiados documentos. Pero ¿qué pasa cuando esa búsqueda de información la hacemos sobre millones de documentos? Donde ya tenemos demasiada información. Este proceso que acabamos de hacer se va a tornar muy lento. Si eso lo hacemos sobre millones de documentos, se imaginan ir comparando cada documento con la palabra Juan José, Juan José, Juan José, en un millón de documentos desde el inicio hasta el fin, sería un poco más complicado, sería un poco más difícil. Entonces, ahí es donde entran en función los índices. Los índices lo que hacen es que permiten primero ordenar los documentos de acuerdo a un campo específico. Yo lo puedo ordenar por nombre, por apellido, por edad, etcétera, etcétera. Permite ordenarlos y al mismo tiempo acelerar el proceso de búsqueda. Cuando nosotros queremos encontrar documentos, usando en ese caso el comando find o cualquier otro que vayamos a utilizar, vamos a poder localizar la información muchísimo más rápido. ¿Okay? Ya la colección ya tiene una llave, que es en ese caso el archivo, en ese caso el bajo archivo, ya contiene en ese caso una llave. Pero nosotros podemos crear más índices. Entonces, recuérdense que siempre que la utilidad de los índices es acelerar el proceso de obtención de información, hacer que los datos nosotros los podamos recuperar muchísimo más rápido. Como están ordenados en una tabla temporal, si lo queremos ver de esa manera, hace que el proceso de búsqueda se obtenga muchísimo más rápido. Por eso es importante en ese caso la parte de la creación de índices. Ahora, ¿cómo se hace para crear un índice? Por ejemplo, acá le vamos a poner db.usuarios, y aquí vamos a utilizar la función createIndex. Y acá le vamos a decir, en ese caso, el campo que vamos a indexar, que sería en ese caso nombre 2.1. Entonces, esa sería la manera en la que nosotros vamos a crear un índice. Con eso le decimos que el campo por el cual yo voy a hacer el proceso de ordenarlo es a través del nombre. Si ahora le damos Enter, van a notar que ahí apareció nombres-1, significa que creó un índice con ese nombre, con el nombre con el valor de nombre-1. Si yo le pongo db.usuarios, y le pongo get indexes, le ponemos de esa manera, le ponemos get indexes y le damos enter. Ahí lo que vamos a obtener es el listado de todos los índices que tiene almacenado nuestra colección. La colección que se llama usuarios tiene dos índices. El primero es el campo -id, se dan cuenta que tiene el campo -id, y el nombre del índice es -id-. Ese es el nombre del índice. Ese no lo creamos nosotros. Cada vez que se crea una colección, él automáticamente crea este índice como llave primaria. Es algo ya predeterminado. Sin embargo, en el siguiente tenemos el campo, que en este caso es el campo nombres, y el nombre del índice es nombre-1. Entonces, este es el otro campo que nosotros, el otro índice que nosotros hemos creado. Y así podemos obtener todo el listado de valores que queramos generar. De esa forma, si intentamos hacer la búsqueda que teníamos previamente, si ahora le ponemos db.usuarios.find nombre 2.4c, ahora ya la búsqueda ya no la va a hacer
quieren localizar un tema específico dentro de la biblioteca, no se van a leer todo el libro. Imagínense que el libro tenga 1500 páginas, por decirles algo. Y ustedes quieren localizar un tema en específico, no leen las 1500 páginas, no empiezan a buscar en las 1500 páginas, sino que lo que hacen es que se van al índice, en el índice encuentran el tema y luego con el tema se van al número de páginas directamente. Entonces es muchísimo más rápido. Lo mismo sucede acá. Cuando vamos a buscar a Juan José, lo que va a hacer es que va a ir al índice, va a localizar la posición en donde se encuentra este documento y nos va a devolver todos los demás datos. Entonces el acceso es muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Si alguna vez tienen problemas con una base de datos que esté muy lenta, es probablemente porque no tienen inicio. Bien, les decía, ahí le damos a Enter y a esa búsqueda nosotros no lo vemos. Realmente, al final de cuentas, no alcanzamos a ver el resultado, pero internamente la búsqueda la va a hacer más rápida. ¿Dónde vamos a ver la diferencia? Pues si tuviéramos una colección de millones de registros, de varios millones de documentos, ahí sí vamos a ver la diferencia. Con una máquina que tenga probablemente pocos recursos y nosotros hagamos una búsqueda y hagamos este proceso, vamos a notar que la búsqueda va a ser más lenta o va a ser más rápida dependiendo de los índices que nosotros hayamos creado. Así que si alguna vez se encuentran, por ejemplo, como que un sitio web es muy lento cuando ustedes están dictando alguna palabra y les aparecen los filtros, es muy lento, probablemente lo que suceda es que el filtro que están utilizando para obtener los datos no tenga un índice. Entonces, lo que hay que hacer es, en este caso, crearnos el índice. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si, digamos, nosotros queremos hacer ahora la búsqueda de esa manera? Vamos a poner control L y le voy a poner db.usuarios.find y voy a buscar a, ¿cómo se llamaba el que teníamos? Juan José. A Juan José y le voy a poner en esa parte de acá, aquí sería nombre. Aquí sería nombres y aquí sería apellidos. En este caso era Pérez. ¿Qué pasa si lo que nosotros queremos hacer es buscar, por ejemplo, un documento en donde el nombre sea Juan José y los apellidos sean Pérez? O sea, sea la combinación de ambos campos. Quiero comparar en ese caso ambos campos. ¿Cómo va a funcionar en ese caso el proceso de búsqueda? ¿Va a utilizar algún índice? Si se dan cuenta, tengo dos campos. Y en ese caso, como hay dos campos involucrados en la búsqueda, ya no puede utilizar nombres como índice porque tendría que posteriormente hacer una búsqueda en toda la colección sobre la parte del apellido. Entonces, para eso necesita también que nosotros le especifiquemos el segundo campo que vamos a utilizar para la parte del índice. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo hacemos para crearnos ahora un índice que pueda incluir ambos campos? Que al momento de que nosotros realicemos la búsqueda, se puede ejecutar esa información. Vamos a hacer lo mismo. Le ponemos db.usuarios.createIndex y le decimos que voy a crear un índice con el campo nombres, coma, y el campo apellidos. ¿Ven? Ahí ya tenemos el campo nombres y el campo apellidos.
Entonces ahora estamos creando un índice que incluye los dos campos. Según el índice, lo va a ordenar primero por los nombres y después, cuando si alguno se repite, va a considerar en ese caso los apellidos. Pero digamos que ya está uniendo el contenido de ambos campos. Está uniendo el contenido de nombres y está uniendo el contenido de apellidos. Y eso me va a servir para que cuando yo haga una búsqueda utilizando esos dos campos, utilice en este caso este índice. Si ahora le dan Enter, ¿qué es lo que va a suceder? Les va a permitir crearles el índice. El índice ahora se llama nombres-apellidos-1. Este va a ser el nombre del índice que se acaba de generar. Si ahora de nuevo volvemos a obtener el listado de índices que contiene esa base de datos, le ponemos esa colección, perdón, le ponemos db.indexes. Le ponemos db.usuarios.getIndexes. Se van a dar cuenta que me va a devolver ahora tres índices creados. Tenemos el índice ID, tenemos el índice nombres, tenemos el índice nombre-1-apellidos-1. Tenemos tres índices. Y este que tenemos acá incluye el nombre e incluye el apellido, incluye los dos campos. ¿Okay? Incluye los dos que nosotros acabamos de generar. Por lo tanto, ahora, cuando nosotros hagamos la búsqueda, de nombres, Juan José, y apellidos, Pérez, ahora me va a incluir los dos campos. Me van a aparecer en este caso los dos valores que teníamos agregados previamente. O sea, así funciona ese índice con dos campos combinados. Como les mencionaba, lógicamente, si yo le doy Enter, no noto la diferencia. ¿Okay? O sea, ahorita me van a decir, pero mire, de todos modos los resultados me los devuelve súper rápido. ¿Okay? Y ese es un grave problema porque uno no ve realmente la utilidad que tienen los índices hasta que ya se encuentre en serio problema. Cuando su aplicación originalmente ustedes la instalan y la aplicación corre súper bien, corre súper rápido, hace los procesos de búsqueda e inserción de datos súper rápido y no falla, cuando ustedes la acaban de instalar dicen todo está muy bien. Pero cuando esa aplicación empieza a crecer y empieza a agregarse más información hasta el punto que llega a tener millones de registros, la aplicación se empieza a volver lenta y nos empiezan a llamar a nosotros y nos dicen, mire, la aplicación que usted me vendió es demasiado lenta, ya no funciona tan rápida como cuando la compramos. Y generalmente los clientes, cuando hablamos de clientes, les gusta las cosas súper rápido, o sea, les gusta que al hacer clic automáticamente le aparezca la información, aunque la información esté alojada en una base de datos súper grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento nos damos cuenta que realmente para acelerar el proceso de obtención de información vamos a tener que utilizar índices. Pero generalmente lo vemos cuando es muy grande. Ahora, en el caso de MongoDB, tiene ciertas limitantes en el proceso de los índices, permite crear un máximo de 40 índices por colección. Ustedes en una colección le pueden agregar, así como hemos colocado ahorita, así como hemos colocado estos índices, le pueden agregar un total de 40 índices en la misma colección. Puedo hacer combinaciones de 1, 2, 3, 4 campos. Eso significa de que puedo tener una variedad de características propias para la parte del diseño de índice. Ahora, hay que recordar una cosa. Alguien me podría decir, pero entonces vamos a crearnos un índice para cada campo dentro de la colección. Y eso me va a evitar algún tipo de problema. ¿Sí? Podría ser una solución. Podríamos llegar a ocupar los 40 índices, pero deben de considerar que entre más índices tenemos,
Cuando, por ejemplo, en el caso de algunos campos no existen, suele suceder, imagínense que por ahí tenemos el campo edad, que en algunos documentos no lo agregamos. Cuando no existen y nosotros creamos un índice de ese campo, lo que hace es que en el índice lo agrega como nulo. Se va a quedar el valor nulo dentro del índice, aunque en la colección no exista ese documento, pero siempre lo va a tratar de indexar. Veamos ahora cómo funcionan los índices con subdocumentos. Busquemos siempre a Juan José Pérez. Por ejemplo, Juan José Pérez tiene este elemento que tenemos acá, que se llama teléfonos, que se acuerda que este campo es un subdocumento. ¿Por qué es un subdocumento? Porque está encerrado entre llaves. Este es un subdocumento. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, crear un índice a partir de ese subdocumento? Pues podríamos crearnos el índice, le ponemos db.usuarios.create index y le podemos colocar, por ejemplo, teléfonos 2.1. Le colocamos teléfono 2.1 y con eso crearíamos, en ese caso, el índice. ¿Okay? Para ese subdocumento, para el documento que se llama teléfonos, crearíamos, en nuestro caso, ese índice. Pero ¿cuál es el problema con haber creado ese índice de esa manera? Si yo ahora quiero buscar un documento por el número de teléfono, imaginémonos que lo queremos buscar por el número de teléfono de casa. Ya tenemos creado teléfonos. Imagínense que lo queremos buscar por el número de teléfono de casa. Tendríamos que hacerlo de esta manera. Tendríamos que poner db.usuarios.find. Le ponemos en ese caso teléfonos, 2 puntos, abrimos y cerramos llaves, y ahí le ponemos casa, 2 puntos y entre comillas el número de teléfono, que es el 2240 9087. Es el número que tenemos escrito, es el 24400890. El número es el 2440 0890, el número de casa. Así es, 0890. Y es el número que tenemos escrito en la parte de arriba. Entonces, en teoría, con eso debería de buscar un documento en donde el teléfono de casa sea el 2440-0890, que es el número que tenemos escrito en la parte de arriba. ¿Sí? Pero si le dan enter, le da algún resultado, no aparece nada. Si ustedes le dan enter, no aparece nada. Porque para que funcione, para que este proceso funcione, nosotros tendríamos que agregarnos acá en esta sección, además del teléfono de casa, tendríamos que agregarnos el celular y tendríamos que agregarnos también el número de trabajo. O sea que tendríamos que copiarnos esta sección y pegarla a la parte de teléfono de casa. Así. Que ahí aparecería el celular y el número de trabajo. Y ahí darle, en ese caso, darle enter. Pero se hace muy complicado porque tendríamos que incluir en ese caso todo el documento que teníamos en la parte de acá. Toda la información que teníamos pues en esa sección debería de ser incluida dentro de la parte de la búsqueda de la información. Entonces la idea es que yo busque un documento que tenga el número de casa específico. Si yo quiero crear un índice para uno de los campos del subdocumento, entonces lo que tendría que hacer sería crearme un índice para ese campo en especial.
Entonces lo que tendríamos que hacer sería ponerle db.usuarios y le ponemos el create index, y acá le vamos a poner entre comillas teléfonos.casa 2.1. teléfonos.casa 2.1. Y ahí estaríamos creándonos un índice específico para el teléfono de casa, para el teléfono que acabamos de crear. Si yo en alguna evaluación les pido que creen un índice de un subdocumento, esa debería de ser la manera correcta. Deberíamos de crearlo a partir de, en este caso, el campo punto y el subcampo que queremos agregar. En este caso sería la casa. Y ahora legalmente ese elemento ya se encuentra indexado. Ya podemos hacer el proceso de búsqueda que teníamos previamente. Ese que tenemos acá, solo que deberíamos de ponerle acá entre comillas teléfonos.casa, así, y el número, y cerramos, quitamos una llave. Entonces ya tendríamos que hacer la búsqueda de esa manera. Entonces, en este caso, con esta expresión que acabamos de agregar, ahora sí ya estoy utilizando el índice que previamente nosotros habíamos colocado, ahora ya lo estamos utilizando dentro de la parte del contexto de la aplicación. Si ahora le damos Enter, vean, ya me localizó el documento que nosotros andamos buscando por la búsqueda que le acabamos de generar. ¿Okay? Como ya le pusimos teléfono.casa y le colocamos el número de teléfono, entonces ya hace automáticamente la búsqueda y nos encuentra bajo CPS. ¿Okay? Nos encuentra en este caso la información. Pero considerando que esto está utilizando el índice. Realmente está usando el índice que nosotros previamente habíamos creado. ¿Qué pasa ahora con los vectores? ¿Okay? Eso que ustedes construyeron acá, en este caso el campo que se llama hobbies es un vector, y el campo que se llama amigos también es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque inicia con corchete. Eso ya lo saben ustedes previamente. ¿Cómo hacemos para crear un índice en donde podamos incluir todos estos elementos? Que él internamente, cuando haga la búsqueda, indexe cada uno de los elementos que tenemos en el vector. Acuérdense que si, por ejemplo, yo incluyo o yo coloco la palabra cantar puede estar al principio, al centro, puede estar al final, puede estar en cualquier posición. ¿Okay? La idea es que cuando nosotros creemos el índice, él pueda diferenciar si la palabra se encuentra dentro del vector, no importa dónde se encuentre ubicada. En este caso, el campo hobbies, ya vimos que es un campo de vector, de tipo vector. ¿Cómo hacemos para trabajar con esos vectores? Entonces, hacemos el proceso. Le ponemos db.usuarios.createIndex y le colocamos el campo, que en ese caso sería hobbies 2.1. Agregamos el campo, que sería el campo hobbies 2.1, y le damos enter. Y esa es la manera más práctica de poder crearnos un índice de un campo de tipo vector, un campo o un valor que almacene una lista de valores como tal. Así es como se crea el índice. Y lógicamente, para poderlo buscar,
ya solamente nosotros le colocamos db.usuarios.find, por ejemplo, abrimos y cerramos llaves, y por decirles algo, quiero buscar en el campo hobbies quienes pueden bailar, por ejemplo, le puedo colocar bailar. ¿Se acuerdan de cuando hicimos la clase de vectores? Que si yo quiero usar un vector, puedo utilizar en ese caso esa sintaxis, solamente coloco el campo hobbies y él busca la palabra bailar, no importa en qué posición se encuentre. ¿Cuál es la diferencia de la vez anterior? Que ahora estamos usando índices. Es la diferencia, estamos usando índices que debería de hacer el proceso de acelerar la búsqueda. Entonces ahí no tenemos a ninguno que se llame hasta mal escrito hobby. Hobbies. Y ahí tenemos, por ejemplo, todos los documentos en donde contienen, en ese caso, bailaron. ¿Vean? Aparece Juan José Pérez, que tiene por aquí bailar. Aparece Imanol, que tiene por acá bailar también. Y Alejandro Enrique, que por aquí aparece bailar. Ya aparecen ordenados, ya aparecen en ese caso los resultados de acuerdo al índice. ¿Quién se acuerda cuál es el operador que puedo utilizar para buscar dos hobbies? Para decirle que quiero que me aparezca, por ejemplo, el hobby de cantar y bailar. Que me busque todos los que tengan cantar o los que tengan bailar. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el operador? Hay un operador que me permite indicar que quiero que me busque una lista de valores, o sea, que incluya una lista de valores, que tenga ya sea uno u otro valor. ¿Cómo se llama el operador? El each sirve para crear como un bucle y recorrer varios valores. ¿Cuál? No. Vean, para incluir en ese caso en el campo hobbies, y si yo quiero incluir una lista de valores, puedo utilizar el operador que se llama in, y dentro del operador in puedo mandar una lista de valores. Por ejemplo, puedo mandar cantar y puedo mandar bailar. Eso le indica de que los valores que obtengan pueden contener ya sea el valor de cantar o pueden contener el valor de bailar. Puede estar cualquiera de los dos valores en cualquier posición. Eso es lo que quiere decir en ese caso esa expresión. Significa que puede buscar cualquiera de los valores. Y había un operador que se llamaba all. ¿Se acuerdan? En lugar del in utilizábamos el all, que ese lo que hace es que deben incluir ambos valores. Si yo acá en lugar de el in le colocamos el all, que sería el ALN, colocamos el all, significa que los documentos que obtengamos deben de contener cantar y bailar. Sin embargo, en este puede contener o cantar o puede contener bailar. Puede contener cualquiera de las dos expresiones. Entonces ahí si le damos enter, ahí aparecen todos los documentos que permiten realizar ese proceso. Vean que, por ejemplo, el primero tiene cantar y bailar, el segundo tiene solo bailar, ahí tiene bailar y cantar también, y el tercero tiene bailar y no tiene cantar. ¿Okay?
Ahí aparecen todos los documentos que contengan uno u otro valor. Pero como siempre les mencionaba, ese valor debe de ser buscado a través del índice. Esa es la diferencia. En este caso estamos usando el índice, que esa es la parte medular del proceso de búsqueda que estamos haciendo. La idea siempre de acelerar la parte de las búsquedas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a buscar otra vez a Juan José. ¿Qué tenemos Juan José? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Juan José? Juan José tiene, en esa parte de abajo, tiene un campo que se llama amigos. Y en ese campo que se llama amigos, está compuesto por un vector, y ese vector, cada elemento, es un subdocumento. Este es un subdocumento, este es otro subdocumento, dentro del mismo vector. Este básicamente es una composición de este, o es una combinación de este tipo de campo con este que tenemos acá. Porque internamente tenemos vectores, adentro de los vectores tenemos subdocumentos. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, si yo quiero ordenar, en este caso, amigos, quiero ordenarlo o quiero crear un índice del nombre que tenemos acá, el nombre del amigo? ¿Cómo hacemos para crear ese índice que contenga, en ese caso, un vector con un subdocumento? El proceso siempre es el mismo. Vamos a ponerle db punto usuarios punto create index, y ahí vamos a agregar en ese caso el campo que sería amigos punto nombre 2.1. Ahí le ponemos amigos punto nombre 2.1. Y con eso estamos creando un índice que me permita buscar en sus documentos. Si ahora le dan enter, ahí me dice que creó un nuevo índice con el nombre amigos.nombre-1, que es el que acabamos de generar. Y ahora si yo quiero hacer la búsqueda, pues le ponemos db.usuarios.find, abrimos y cerramos llaves, y aquí le ponemos amigos, entre comillas, amigos.nombre, y teníamos uno que se llamaba Jorgito. Entonces ahí estamos diciendo que en los documentos me busque un documento en donde el vector que se llama amigos, en el campo que se llama nombre, contenga la palabra correcta. Y eso debería de devolvernos, en ese caso, el resultado de, no sé si tenemos uno o dos documentos. Creo que tenemos dos documentos. Si ahora lo doy enter, vean, aquí aparece Juan José Pérez, creo que solo ese tenemos. Solo ese tenemos. Ya aparece en ese caso el campo que acabamos de buscar. Pero siempre la sintaxis es respetando en ese caso el subdocumento, amigo.nombre y luego el nombre del campo. Y aquí podemos seguir, yo le puedo poner amigos.nombre y otro campo adicional si no lo tuviéramos, y así sucesivamente rellenarlo con una jerarquía un poco más grande. Pero por el momento con eso estamos creando el índice que me permite trabajar sobre esa parte del diseño de la aplicación. Bien, ¿preguntas hasta ahorita? Esta es la creación de los índices más básicos. Este es el más básico, el que me permite crear un índice normal a partir de un campo y que pues no permite, bueno, puede crearlo y permite todos los datos que tenga almacenados. Pero existe un tipo de campo como el primary key. El primary key, ustedes saben de que se le conoce como un índice de llave primaria. ¿Por qué se le conoce como llave primaria? ¿Qué características tiene la llave primaria en una base de datos? ¿O para qué sirve la llave primaria en una base de datos?
¿Cómo se hace para crear un campo único? Lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer con los nombres. Entonces le voy a poner db.usuarios.createIndex y vamos a crearnos un índice único, ¿ok? Un índice que solamente puede almacenar valores únicos, no duplicados. Entonces le puedo poner nombres 2.1. Vean, ahí creamos el campo de tipo nombres y le agregamos después otras llaves y le ponemos la palabra única en true. Eso que acabamos de hacer ahí, con esa sintaxis que acabamos de diseñar, pues estoy básicamente creando un índice único. ¿Okay? Básicamente estamos diseñando un índice único. Si le dan enter, les va a dar un error. Me dicen cuál es el error. ¿Cuál le dio error? ¿Me dio ese error? ¿Le dio error o no le dio error? ¿Alguien le dio error? ¿Sí? ¿A todos les dio error? ¿Ustedes no les dio error? ¿Cómo? No sé si le dio error. ¿El mismo error que aparece ahí? Vean, voy a ponerlo acá. Le voy a poner db.usuarios.getIndexes, que es el que creamos previamente. Y si se dan cuenta, ¿por qué me da error? ¿Cuál es el error que aparece? Voy a mostrar el error para tratar de analizarlo. Voy a intentar crear el índice único. Dice que Mongo ha encontrado un conflicto en los índices y le está diciendo que ya hay un índice con ese nombre, con el mismo nombre que nosotros acabamos de diseñar. O sea, y se acuerdan que previamente el primer campo que creamos era el campo nombres, entonces ya me está dando ese error. Me dice que requiere o que le asignemos otro nombre o que borremos el índice que ya tenemos. Como necesitamos hacer ese índice único, lo vamos a borrar. Entonces le vamos a poner db.usuarios. Y le ponemos drop index. Y le ponemos drop index, que aquí le ponemos nombres 2.1. Con eso borramos el índice. Con el comando drop index eliminamos un índice, que es básicamente lo que acabamos de hacer ahorita. Eliminar un índice, borrarnos el índice de la base de datos. Entonces si ahora le doy enter, van a notar que ya desapareció. Si ahora le ponemos, hola, ya voy. Si ahora le ponemos db.usuarios.getIndex, ya no debería de aparecer. Ya no aparece el nombre de su seguro. ¿Por qué no creo el contenido? Póngale db.usuarios.getIndex.
debería de haber eliminado el índice. Si se dan cuenta, ya no aparece en el listado. Ahora que no aparece en el listado, ya puedo hacer de nuevo el proceso de ponerle db.usuarios.create index. Le ponemos el campo que sería nombres, 2.1. Le agregamos la palabra unique, 2.true. Y me dice si ahora lo permite crear. Le voy a dar enter y el mío se lo pudo crear. Entonces revise, si le da error, entonces debe de ponerle db.usuarios.find y póngale así, que solamente quiere mostrar los nombres. Así. Y ahí va a encontrar cuál es el duplicado. ¿Les creo el índice? Si les creo el índice es porque encontró valores duplicados. Si encontró valores duplicados, esta es la manera de encontrar el valor que se encuentra duplicado. O sea, ahí van a aparecer todos los datos. Si tienen algún nombre duplicado, hay que eliminarlo. Hay que eliminar uno de los duplicados. Entonces hay que ponerle db.usuarios.delete1 y eliminan el que esté duplicado. Pues sí. Que su campo se llama nombre. Bien, les decía que si le damos enter, ahí creaba el índice único. Si ahora le ponemos db.usuarios.getIndexes, ahí van a ver que en la parte de abajo ya tenemos el índice creado que se llama nombres1. En esa parte de abajo dice nombres1 y ya está como de tipo
esa parte o esa restricción, esa regla. ¿Cómo probamos si funciona? Le vamos a poner un db.usuarios.insert1 y por ejemplo vamos a insertar como nombres a Juan José. Vamos a insertar a Juan José. Después de haber creado el índice, le intentamos insertar a Juan José y me dicen si le darle enter, es lo que aparece. ¿Qué les apareció? Me dice el error, pero ¿qué dice el error? Está duplicado. Ahí aparece una sección que dice que al menos se dice que ya existe un documento con ese valor. O sea, si yo le doy enter, van a notar que ahí dice duplicate case, significa de que la colección ya tiene un campo con el nombre Juan José. Ya existe ese campo con el nombre Juan José. Por eso nos está generando ese error. ¿Okay? Por eso nos dice en ese caso que tiene ese pequeño inconveniente. Ahora bien, ya que tenemos ese campo creado, ese Juan José, veamos qué sucede si nosotros intentamos crear un índice cuando ya existen valores duplicados. Eliminemos el índice, le vamos a poner db.usuarios.dropIndex y vamos a eliminar el índice que se llama nombre 2.1. Vamos a eliminar el índice que se llama nombre 2.1. Ahí le dan enter. Y ese elimina el índice. Ahí dice que el índice fue eliminado. ¿Okay? Ahora insertemos a Juan José. Por aquí tenemos acá. Insertemos a Juan José. Pongámosle db.usuarios.insert1 y le ponemos como nombres Juan José. Solo vamos a insertar el campo Juan José. No le vamos a poner nada más. Solamente le vamos a agregar el campo Juan José. Si ahora ustedes le dan enter, insertó en ese caso el documento, ya existe Juan José, ¿okay? Ya existe el campo Juan José, o ya existe en ese caso un documento con el campo Juan José. Entonces ahora intentemos crear el índice. Ponemos db.usuarios.createIndex. Le ponemos en ese caso nombres 2.1 y le ponemos el unique 2.true para crear el índice de tipo único. Y ahora si le dan enter, el mensaje de error va a ser distinto. ¿Okay? Anteriormente ya nos decía que existía un elemento, ya existía un índice con el nombre que nosotros intentábamos crear. Pero ahora nos está diciendo que no puede crear el índice porque tiene valores duplicados. Dice que la construcción del índice falló porque la colección school.usuarios causa en ese caso que exista una llave duplicada o un duplicate case. Entonces, como dice que existe una llave duplicada, por eso es que no puede insertar en ese caso el nuevo regresivo. O sea, así es como funcionan los campos únicos. Los campos únicos no pueden tener valores duplicados. ¿Okay? No sirve para validar, es un proceso de validación. Yo les mencionaba, por ejemplo, en TUI, pues están digitando tantos TUIs, probablemente eso no puede ocasionar algún tipo de problema. Una manera de validarlo es evitar que se inserten valores duplicados al campo ese. Entonces no va a haber manera que otra persona vaya a tener el mismo número de TUI que ustedes tienen ahora. Podría ser para ustedes el campo carnet en primary key, la llave primaria, pero el campo TUI podría ser el identificador único que tenga en este caso la colección. Así funcionan los valores de tipo únicos.
Bien, vamos a borrar el duplicado. Vamos a poner db.usuarios.find y el duplicado es este. No le ponemos, pregunto, si yo le pongo de esta manera, no vayan a escribir eso, solamente véanlo aquí en la pizarra. Si yo le pongo de esta manera, le pongo delete one y le pongo nombres, Juan José, ¿cuál elimina? Hay dos Juan José ahorita, pero el delete one elimina solo uno. Elimina él primero. Él busca en el listado que tenemos el primero que encuentra y elimina el primero. Entonces, probablemente nosotros el primero lo queremos conservar. El que queremos eliminar es el segundo. ¿Cuál es la manera más segura de poder eliminar un elemento? En lugar de utilizar los nombres, utilizamos el _ID y le ponemos, en ese caso, el object ID. Entonces nos copiamos el object ID que tenemos acá y lo pegamos abajo. Esa es la manera más segura de eliminarnos un objeto, a través del object ID. Con ese object ID, como es único, estamos seguros que estamos eliminando a Juan José el último, no el primero, sino que estamos eliminando el último. Si le damos enter, ya nos eliminamos a Juan José, el que teníamos de último, y así puedo crear el índice. Ahora, quiero enseñarles algo. Le voy a poner db.usuarios.createIndex y le voy a decir en ese caso que nos cree siempre el índice del campo nombres 2.1 y le voy a poner que sea un campo unique. Le pongo unique 2.1 y vean, es muy probable que algunos documentos no tengan el campo nombres. Acuérdense que esta es una base de datos no estructurada, es una base de datos sin estructura alguna. Entonces es muy probable que alguno de los documentos que nosotros hemos agregado, este campo no exista. Entonces, si no existe e intentamos crear, en ese caso, un campo de tipo único, nos va a dar error, porque como ese campo lo va a rellenar con valor nulo. Y si tenemos varios registros con ese valor nulo, generaría en ese caso un problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para decirle que ignore aquellos documentos que no contengan el cambio? O sea, aquellos documentos que no tengan almacenados los nombres. Le ponemos otro parámetro adicional que se llama sparse. Ponemos sparse $true y eso lo que hace es que omite aquellos documentos o no indexa aquellos documentos que no contengan el campo nombres. ¿Sí? Que no contengan ese campo que nosotros acabamos de agregar acá. Si no lo contienen, pues lo mismo. Ya no es indexado. La diferencia es que cuando hagamos una búsqueda y utilicemos el índice, ese documento no se va a encontrar, no lo va a buscar. Y la otra cosa que le vamos a agregar acá es el parámetro background. Le ponemos background $true. Bien. Este documento, o esta colección, perdón, que nosotros estamos indexando, como siempre, solo tiene 7 documentos. O sea, básicamente nada, no tiene absolutamente nada de información. Pero llegamos a lo mismo. ¿Qué pasa si este mismo proceso nosotros lo hacemos con una colección que tiene millones de documentos, que tiene un montón de información? Cuando ustedes le den enter, no crean que va a ser instantáneo. Al momento que le den enter, MongoDB tiene que ir a revisar toda la colección e ir indexando cada uno de los elementos. Si
ustedes le dan enter ahí. Ahorita no vamos a notar la diferencia por lo mismo que la aplicación es muy pequeña, la base de datos es muy pequeña, pero si se dan cuenta ya creó el índice Knowles. Ya hizo el proceso de creación y en teoría en segundo plano. Solo que como lo hace súper rápido, pues al final de cuentas no lo podemos notar. Ahora la pregunta es, si este comando se ejecuta en segundo plano, ¿cómo voy a saber yo cuándo termina? Si yo lo estoy ejecutando, ¿cómo voy a saber en qué momento finalizó? Pues en otras palabras, veámoslo de esta manera. ¿Qué hace un gestor de bases de datos administrando bases de datos? Cuando ustedes tienen una base de datos a cargo, no están todos los días creando tablas, creando bases de datos. ¿Se imaginan en los bancos, por ejemplo, que todos los días se les ocurra agregar un nuevo campo? No tiene lógica, no tiene sentido. Generalmente las estructuras de la base de datos ya están creadas. No están trabajando con índices, porque pues tampoco vamos a estar creando índices a cada rato. Generalmente los índices se crean en el momento de la estructura. Probablemente estemos haciendo consultas, estemos usando comandos select para poder recuperar la información. Podamos estar chequeando la salud del servidor, si el servidor está con suficientes recursos para que funcione. Alguien nos puede decir, mire, yo ejecuté un reporte y ese reporte no me lo ha generado, le lleva 15 minutos por ejemplo. Para yo saber si la consulta que él ejecutó está en cola, esa va a ser mi función, revisar el estado de mi servidor. Eso es lo que hacen los gestores de base de datos, además de haber creado originalmente el diseño de la misma. Entonces hay un comando muy útil. Ustedes le pueden poner db.current op. Si ustedes le ponen db.current.op, este lo que hace es listarle todos los procesos que se encuentran en cola. Si su base de datos está recibiendo miles de conexiones de diversos lugares, con ese comando ustedes se van a dar cuenta qué es lo que está sucediendo. Si hay alguna de las consultas, imagínense que un comando find está tardando demasiado tiempo, con ese comando ustedes se van a dar cuenta cuál es el cuello de botella que tienen en su aplicación. Y de ahí pues pueden tomar decisiones. Si hay alguna que está muy lenta, es muy probable que necesite hacer un proceso de optimización. Esto cuando ustedes le dan enter, les aparece un montón de información. Vean, aquí les aparece un montón de información. Esa información hay que saberla leer, en ese caso tratar de identificar cuáles son los datos más importantes. Por ejemplo, aquí me aparece que estamos ejecutando, en ese caso, MongoDB en el proceso el OPID. El OPID, ese es el proceso que estamos ejecutando. Y ese proceso dice que está ejecutando un comando específico. El comando que está ejecutando es el admin.cmd_aggregates. Si sigo buscando más hacia abajo, vamos a ver que, por ejemplo, aquí tengo otro OPID, ese que tenemos acá, y está ejecutando con el comando admin, está ejecutando esta parte de está ejecutando la aplicación. Entonces, el comando que está ejecutando es ese que tenemos acá. Entonces, básicamente, este comando nos está dando cierta información que nos van a servir más adelante para que nosotros podamos depurar. Si hay miles de conexiones, ahí me voy a dar cuenta cuál es la conexión que está fallando. ¿Okay? Y con esa puedo decir varias cosas, como por ejemplo matarla. ¿Se acuerdan? ¿Saben cómo matar procesos en Linux? ¿Saben cómo matar procesos en Linux? ¿Ya vieron Linux? ¿Sí? ¿El comando se llama? ¿Cómo se llama el comando? ¿Comando para matar procesos? ¿Ah? ¿Cómo se llama el comando? ¿En Linux? ¿Para matar procesos? En el caso de MongoDB, se llama db.killop.
Ustedes le pueden poner kill OP, por ejemplo, y el número de proceso. Yo me voy a inventar uno. Y el número del proceso. Con eso matan el proceso. ¿Okay? Si ustedes le dan enter, él automáticamente se encarga de matar ese proceso. Ahora, hay que tener cuidado, porque si en ese proceso, digamos, se está creando un índice, es muy probable que podamos dañar la colección. Hay que saber qué es lo que voy a cancelar. Pero de alguna manera, este es el comando que sirve para matar procesos. ¿Okay? ¿Cómo hacen para matar un proceso en Windows? Tampoco en Windows mata procesos. ¿No? Para matar procesos en Windows. En el administrador de tareas, ahí está, ustedes entran al administrador de tareas, en el administrador de tareas están la lista de procesos que se están ejecutando y desde ahí lo pueden matar. ¿Okay? Cuando algo está muy lento o por ejemplo están trabajando en Microsoft Word y Word se queda congelado y no lo pueden cerrar, pues se pueden ir al administrador de tareas y matarlo desde ese lugar. Incluso en el administrador de tareas pueden ver procesos que se están ejecutando en segundo plano y ustedes no ven. Y incluso cosas como esa. Entonces aquí en Linux o en el caso de Mongo, la diferencia es que debemos de hacerlo en base a comando. Se lo voy a mostrar acá, esto no lo vayan a poner ustedes solamente para que lo tengan en mente. Si yo me salgo a Linux, aquí hay un comando en Linux que se llama top. Si ustedes escriben top, ese comando top es como el administrador de tareas, solo que el administrador de tareas en modo texto. Ahí les van a aparecer todos los procesos que se están ejecutando en Linux, incluyendo el número de proceso. Y desde aquí incluso, podríamos incluso matar esos procesos. O si no les gusta el top, porque se ve muy feíto, pueden utilizar el htop. Si ustedes le ponen htop, les aparece en modo gráfico el proceso de los, digamos, la cantidad de procesos que se están ejecutando. Y lo interesante de esto, como lo hace Windows, es que aparece quién es el usuario, primero el número de proceso, quién es el usuario que lo está ejecutando, la prioridad que tiene, en ese caso la cantidad de memoria que está utilizando, el porcentaje de CPU y el porcentaje de memoria. Con eso me puedo dar cuenta si hay un proceso de segundo plano que está ocupando demasiados recursos de mi máquina. Para eso sirve el comando htop, para poder en ese caso trabajar con la parte de los procesos. Si después yo quiero matar cualquiera de esos procesos, lo que tengo que hacer es usar el comando kill, ese que yo les preguntaba, ¿cuál es el comando para matar procesos en Linux? Ese comando kill, le escriben kill y el nombre del proceso, el número del proceso, y lo matan. Eso también pasa siendo un administrador de servidores, revisando el estado de sus servidores. Bien, ¿cómo podemos hacer para que MongoDB, cuando esté trabajando, si por alguna razón no utiliza un índice, obligarlo a utilizar un índice? Le puedo poner, por ejemplo, db.usuarios.find y aquí, por ejemplo, le ponemos nombres, Juan José. ¿Ok? Ahí le ponemos db.usuarios.find de nombres o .Juan José. Y para obligarlo a utilizar un índice, se utiliza la palabra hint. Ustedes le ponen hint y le dicen que el índice que va a utilizar para realizar esta búsqueda es el índice nombres. Vean. Entonces acá le estamos diciendo, busque o encuentre en este caso un documento en donde los nombres sean Juan José. Y para la búsqueda le estamos diciendo que obligatoriamente tiene que utilizar el índice nombres. Con eso obligamos a que MongoDB haga uso del índice respectivo. Esa es la idea principal, obligarlo a que haga. En algunas ocasiones MongoDB busca en toda la base de datos y pues no debería de ser así. Ahí si le dan enter, el resultado es el mismo. Ahí les muestra la información
La diferencia es que obligamos, en ese caso, a la búsqueda de la información a través del índice. Con el hint obligamos a que utilice, en ese caso, el índice nombres. Veamos cómo funcionan los índices numéricos. ¿Okay? Vamos a trabajar con los índices numéricos. Tenemos un índice numérico que es la edad. Yo puedo crear db.usuarios.createIndex y puedo crearme el campo edad. En el campo edad, en este caso le puedo poner 1 y con eso estamos creando un índice con un valor de tipo numérico. ¿Okay? Estamos creando del campo edad, estamos creando un índice. ¿Cómo hacemos ahora para poder hacer uso de ese índice además de lo normal? Ustedes pueden colocarle db.usuarios.find, por ejemplo, y utilizar la palabra min y decirle que la edad sea, la mínima sea 20, y luego le pueden poner max y decirle que la edad sea 30, por ejemplo. Y obligamos a utilizar el índice dado. Eso es para usar solamente con índices numéricos. Con esto es como que esté usando el operador AND, como que esté usando el operador que le diga que la edad sea mayor que 20 y la edad sea menor o igual que 30, mayor o igual que 20 o menor o igual que 30. Es básicamente lo mismo, solo que estamos haciendo uso de índices y estamos haciendo uso de intervalos, valores en intervalos, como el valor máximo y el valor, en este caso el valor mínimo. Y con eso le obligamos a utilizar el índice de edad. Ya deberían de aparecernos todos los documentos que se encuentren en ese rango. Si ahora le damos enter, vean, ahí aparecen todos los documentos que tienen la edad entre 20 y 30 años. ¿Okay? Pero funciona, este proceso que tenemos acá, funciona solamente con índices numéricos creados a partir de un campo específico. No funciona con cadenas de caracteres. Bien, hablemos ahora de índices geoespaciales. ¿Ya hemos utilizado Google Maps alguna vez para, por ejemplo, estando aquí en la universidad, decirles cuál es el restaurante más cercano? ¿Sí? ¿O el centro comercial más cercano? O la tienda de una zapatería, la zapatería más cercana, por ejemplo. Ya hemos utilizado Google para eso. Ustedes le ponen, a partir de su posición, de su ubicación, le dicen búscame los restaurantes más cercanos en un diámetro, por ejemplo, en un radio de 200 metros. Y le hace un radio y le dice, estos son los restaurantes más cercanos. Y le da información. Ahora bien, esas búsquedas se hacen con índices, solo que se trabaja por índices que se le conocen como índices geoespaciales. ¿Okay? La definición son índices geoespaciales. Ya hemos utilizado Google Maps para hacer búsquedas con índices, búsqueda de sitios y buscar, por ejemplo, la ubicación de algún lugar en específico. Vamos a poner un ejemplo acá en Google Maps para poder sacar una coordenada.
Si entramos a, por ejemplo, maps.google, aquí nos aparecen todos los lugares que ustedes ya conocen. Por aquí está la universidad, aquí está la Universidad Católica de El Salvador. Nos vamos a mover un poquito más. Por aquí está el Hospital San Antonio. Quiero ver la parte, aquí está la parte de Metrocentro. Y por aquí está este redondel. ¿Okay? Imagínense que ustedes quieren saber cuál es la ubicación de ese redondel. Si ustedes le hacen clic ahí en ese punto, en la parte de abajo les va a aparecer un cuadro de texto con las coordenadas. Si observan, aquí en la parte de abajo aparece estas coordenadas, que no las alcanzo a ver. Aparece que está en la posición 13.97, 6532, menos 89, 56, 05, 77. Esas coordenadas que tenemos ahí son latitud y longitud. ¿Okay? Ahora, la latitud y la longitud tienen dos formas de verlo. Una es en formato 2D y la otra es en formato 3D. En formato 2D, nosotros no consideramos, por ejemplo, cuando calculamos distancias, no consideramos la curvatura de la Tierra. Si ustedes trazan una línea de aquí de El Salvador a Italia, por ejemplo, esa línea no es una línea recta, es una línea curva, por la curvatura que tiene la Tierra. Entonces, la distancia se mide de acuerdo a la curvatura de la Tierra. Entonces, acá lo que hacemos con esas coordenadas es que nosotros podemos crear coordenadas geoespaciales que contengan, en este caso, información de acuerdo a la curvatura de la Tierra o que sean en dos dimensiones, que básicamente son dimensiones planas. Entonces, aprendamos a primero crear dimensiones planas. Me voy a copiar esas coordenadas. Vamos a ver si las podemos copiar. Y nos vamos a venir ahora a MongoDB. Y lo que vamos a hacer ahora es insertar dentro de usuarios. Vamos a actualizar el registro, le vamos a poner update 1. Le voy a poner update 1. Y acá vamos a insertar para Juan José, le voy a poner nombres, Juan José. Este Juan José, por ejemplo, le voy a insertar, utilizamos en este caso el operador set. Y en el operador set vamos a colocar el campo para nosotros, que sería el campo coordenada. Colocamos el campo coordenadas, dos puntos, y le agregamos un vector. Y ahí pegamos las coordenadas. Solo que las coordenadas que vamos a pegar, primero pegamos la longitud. Voy a inventarme aquí, bueno, aquí lo tenemos. Quiero ver si lo alcanzo a ver. La longitud dice menos 89, 56, 0577. Menos 89.560577, coma, y esa sería la latitud. Así debería de estar. En esto primero va la longitud y después va la latitud. Primero longitud y después latitud. ¿Okay? Para nosotros normalmente las coordenadas las colocamos así, ¿verdad? La longitud, pero en el caso de los valores almacenados de esa manera, se generan como la longitud primero y después la latitud. Esa es la manera de almacenarlo. Entonces, hay alguien que podría decir, pero
haciendo es generando un campo. Vean, ahí creamos un campo o insertamos un campo que contiene un valor de tipo vector. Esto básicamente es un vector. Vean lo que hemos agregado aquí. Es un vector que contiene dos valores. Entonces, ese vector que hemos agregado que contiene dos valores, ahora le podemos agregar o le podemos colocar un índice geoespacial. Entonces le ponemos db.usuarios.createIndex y le decimos que vamos a crear para el campo que se llama coordenadas, vamos a crear un índice de tipo 2D. Entonces, para el campo que se llama coordenadas, vamos a crear un índice de tipo 2D, un índice en dos dimensiones. Los índices en dos dimensiones son muy útiles para superficies pequeñas. Imagínense que algún día ustedes dicen, miren, necesitamos mapear Metrocentro. Necesitamos que cuando alguien llegue a Metrocentro exista una aplicación que le diga cuál es la zapatería más cercana y le trace la ruta por donde debe caminar para llegar a esa tienda. Entonces lo que tendríamos que hacer sería mapear todo Metrocentro y agregar toda la información en una base de datos y generar en ese caso ese tipo de índices con coordenadas, no con las coordenadas como las tiene la Tierra, sino con coordenadas mapeadas en un espacio mucho más reducido, y en base a eso podríamos geolocalizar. Pero si ahora le damos Enter, con eso nos creamos el índice de tipo 2D, es un índice geoespacial. Ahora yo necesito buscar información. Ahora necesitamos buscar información, entonces le ponemos db.usuarios.find, abrimos y cerramos llaves, y le vamos a poner el campo que sería coordenadas, dos puntos, y vamos a usar el operador near. ¿Qué significa near? Cerca. Entonces vamos a poner near y le vamos a mandar un vector. Siempre colocamos en ese caso la ubicación, le voy a poner menos 89.6788, por decir, eso es inventado, coma 13.9876. Entonces con eso le decimos, búsqueme un documento o búsqueme los documentos más cercanos a esta ubicación. Entonces el primero que me aparezca es el primero que está más cerca de la ubicación que nosotros acabamos de colocar. Esa, digamos, sería la consulta que utiliza Google. Cuando ustedes a Google le dicen que les muestre, en ese caso, la parte de las coordenadas, les muestre la ubicación, básicamente esto es lo que hace. Básicamente lo que hace es que a partir de su latitud y longitud, que sería su ubicación actual, él busca dentro de su base de datos cuáles son los centros comerciales, restaurantes, zapaterías, todo lo que ustedes quieran que se encuentren más cercanas, y se los ordena. Ya ves que este es el más cercano, que tiene estas características, etcétera, etcétera. Pero básicamente ese es el proceso que hace. Esos son índices geoespaciales. ¿Dónde les va a servir? Ya me dio la ubicación. ¿En qué les va a servir? ¿O dónde se utilizan? Aplicaciones como Pedido Ya, la usan. Aplicaciones como Uber, la usan. Uber, cuando ustedes piden un taxi, ¿qué es lo que hace Uber en teoría? Alrededor, el que esté más cerca y disponible. ¿Okay? Ese es el secreto de Uber. Porque cuando uno le dice al taxista de confianza, venga a traerme, y el taxista de confianza está al otro lado de la ciudad, le tiene que atravesarse
Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? En la otra clase vamos a seguir viendo más funciones geoespaciales. Vamos a crear otro tipo de índices, que ya son índices en 3 dimensiones, que ya consideran la curvatura de la Tierra. Ese que tenemos acá no se ha considerado.